Pues buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy y pues como siempre agradeciendo su fina presencia y que estén atentos a estas clases, ¿verdad? Entonces, el día de hoy pues vamos a ver ya un nuevo tema, vamos a entrar a un nuevo capítulo, ¿sí? Y pues vamos a empezar a presentar pues la pantalla, ¿verdad? No, aquí no. Entonces, por favor, siempre me indican, ¿sí? Sí se ve pues la clase, ¿verdad? Sí, se mira. Sí se mira, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Pues buenos días, vamos a empezar ahora pues este nuevo tema. Este capítulo 7 pues nos vamos a centrar básicamente en lo que son fuerzas cortantes y momentos flexionantes y pues vamos a iniciar. Pero por lo regular lo que vamos a ver son lo que le llamamos pues los diagramas de corte y de momento, de fuerza cortante y de momento flexionante. Y vamos a iniciar. Fuerzas cortantes y momento flexionante. Primero definimos qué tipos de cargas son las que estamos usando en la parte de nuestro estudio, ¿sí? Obviamente lo que hemos visto hasta el día de hoy o hasta el día de ayer, pues hemos visto que tenemos pues cargas puntuales, y les llamamos puntuales porque están aplicadas en un solo punto, ¿sí? Y le llamamos a las de abajo pues cargas distribuidas. ¿Y dónde están aplicadas? Pues están aplicadas en vigas. Por el momento están aplicadas en vigas. ¿Y cómo tenemos las vigas? Pues tenemos aquí pues simplemente apoyadas, ¿verdad? Que le llamamos de patín, que es móvil. Ya vimos que cuando tenemos un fijo tenemos dos reacciones y cuando tenemos de este tipo que son móviles o de patín tenemos solamente una constante. También ya vimos que las cargas distribuidas pues por lo regular van a estar en formas regulares. ¿A qué me refiero? A que van a ser triángulos, van a ser rectángulos, parábolas y todo eso hemos visto pues cómo calcular cada una de ellas, ¿verdad? Entonces ya tenemos, y aparte de eso también tenemos la ayuda de nuestras figuras que hemos estado teniendo, que tenemos cuáles son las reacciones en 2 y en 3 dimensiones para los puntos de apoyo y también tenemos cuáles son pues los centroides de las áreas regulares, ¿verdad? Y para las áreas irregulares pues ya saben que podemos hacer el proceso de la integración directa. Entonces seguimos, ¿verdad? Comúnmente usaremos estos tipos de vigas y creo que esta era la gráfica que yo estaba perdido anteriormente, ¿verdad? Entonces vamos a ver este tipo de vigas y aquí están ya definidas como son. Por ejemplo, las que hemos estado viendo actualmente son las vigas simplemente apoyadas. En el inciso B veo una viga simplemente apoyada con un voladizo. ¿Cuál es el voladizo? Pues el voladizo es la parte que está, como quien dice, en el aire, ¿verdad? No está apoyada en ningún elemento. Tenemos la viga en voladizo que está empotrada en la pared, ¿verdad? Así se le llama esto, empotrada en la pared. Y estas son las que comúnmente vamos a llamar, pues, estáticamente determinadas. ¿Qué quiere decir? Que nuestra cantidad de ecuaciones es suficiente para la cantidad de incógnitas que podemos tener aquí. Por ejemplo, aquí tenemos 2 dimensiones, ¿sí? En estas 2 dimensiones, pues vamos a tener, a lo más, en estas primeras 3, vamos a tener 3 incógnitas. Y siempre vamos a tener, pues, 3 ecuaciones para resolver. Pues vamos a tener, pues, la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos en un punto cualquiera. Ya les había explicado que cuando tenemos este tipo de viga, la que dice C en voladizo, cuando está así como acá,
que le llamamos empotrada en la pared, aquí se van a formar tres incógnitas. La reacción de este punto en X, la reacción de este punto en Y un momento que se hace de una vez en este punto, ¿no? Y que tiene que ser incluido en la sumatoria de momentos como una incógnita, ¿verdad? Entonces tenemos tres incógnitas, tres ecuaciones. Ya cuando pasamos a este tipo de vigas, pues ya nos dicen que estamos estáticamente indeterminados. ¿Por qué? Porque yo tengo dos reacciones acá en X y en Y, tengo otra reacción aquí y tengo otra reacción aquí. Tengo cuatro incógnitas y solo tengo tres ecuaciones para determinar. Lo mismo sucede aquí, que tenemos una viga fija en un extremo, como la de aquí arriba, solo que está apoyada acá. Entonces ya tenemos las tres que les expliqué, la reacción en X, la reacción en Y, el momento y la otra reacción que sirve de esto de aquí, en el punto de apoyo. Entonces tendríamos cuatro ecuaciones. Y cuando está doblemente fija, pues obviamente es la más difícil, que tenemos momento, reacción en X y reacción en y momento, reacción en X y reacción en Y. Tengo 6 incógnitas. En estas dos tengo 4 y aquí tengo precisamente 6 incógnitas. Y en cambio esta sí tenemos solamente pues 3 incógnitas. Por eso a eso le llamamos estáticamente determinadas, porque podemos determinar cada una de las incógnitas por medio de nuestras tres ecuaciones que tenemos para resolver la estática. Sumatoria de fuerzas en X, en Y, y de momento cada una igual a 0. En cambio a estas les vamos a llamar indeterminadas porque tenemos más de 3 incógnitas. ¿Sí? Se pueden resolver, pero los métodos son más complejos. Y pues para determinar la fuerza cortante y el momento flexionante en una viga sometida a fuerzas distribuidas y puntuales, obviamente, como siempre, lo primero que tenemos que hacer son hallar las reacciones, ¿sí? Miren aquí cuál es el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es hallar las reacciones. Pero, por ejemplo, si vemos la parte A de esta figura 7.8, pues yo tengo tres cargas puntuales. Aquí está la carga P sub 1, la carga P sub 2, la carga P sub 3, y yo tengo dos cargas distribuidas denotadas con W1 reacciones tanto en A como en B, pues yo debo de hallar el área de esta carga distribuida y su centroide, la carga de esta área distribuida y su centroide, ¿verdad? ¿Cómo hallamos las cargas de las fuerzas distribuidas? Pues nada más hallando el área de la figura que se forma. Por ejemplo, aquí son rectángulos. Los rectángulos ya sabemos que las áreas son la base por la altura, y el centroide va a estar, como es una figura netamente regular, en la base partida a la mitad, ¿verdad? En la base partida a la mitad. Y el centroide, pues no va a ser nada más que la distancia de A hacia el centroide de la primera y de A hacia el centroide de la segunda. Y hemos convertido, pues, todas las reacciones hemos convertido todas las cargas a cargas puntuales. Luego, pues obviamente con las ecuaciones de equilibrio, las tres, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre de nuestra barra y procedemos a hallar tanto las reacciones en A como la reacción en B. Y lo sacamos normal, ¿verdad? Luego de haber hecho eso, entonces procedemos a hacer cortes en la viga. Obviamente debemos de hacer cortes imaginarios, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta figura, pues nos dicen que después de las primeras dos cargas, yo puedo hacer
un corte imaginario y a ese punto le di como nombre punto C. ¿Eh? Entonces, ya en nuestra parte B, ¿sí? En el inciso B de esta misma gráfica, pues ya nos muestran que yo ya hallé las reacciones. Obviamente, si vemos la gráfica de arriba, yo no tengo ninguna fuerza aplicada sobre el eje X, ya que mi reacción en A para X es 0. Y me va a quedar netamente mi reacción en A sobre el eje Y. Y lo mismo va a pasar con la reacción en B. Como todas las cargas van hacia abajo, pues obviamente las reacciones van a ser hacia arriba. Y obviamente, como dice aquí, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer hacer un corte en la viga en este punto. Y yo voy a separar, ¿sí? La viga en dos secciones. La primera es de A hacia C y la segunda obviamente es de C hacia B. Y lo que voy a hacer es, voy a suponer momentos y cortes, ¿verdad? Corte lo vamos a suponer con la letra V y momento lo voy a suponer siempre con la letra M. Obviamente yo en mi primer corte, ¿sí? Vamos a de una vez a determinar los signos del corte y del momento. Obviamente el corte va hacia abajo y el momento va en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Sí? Si ustedes logran agarrar, ¿sí? O poner, si lo pudieran hacer en su casa, ¿verdad? Si ustedes tienen de aquellos palillos para hacer pinchos, esos palillos pinchos para hacer de esos palillos de madera para hacer pinchos, ¿sí? Si ustedes tienen en su casa o si pueden conseguir, pues pongan dos saleros o dos botecitos de témpera y traten de poner ese pincho y los botecitos en cada extremo, ¿verdad? Y lo que van a hacer ustedes es, por ejemplo, en el centro, empezar a apachar esa viga sin doblarla. Perdón, doblándola pero sin quebrarla. Entonces, lo que se va a generar es que va a haber un pandeo entre A y B, ¿sí? Y el corte, ¿sí? Obviamente va a ir hacia abajo, porque si ustedes siguen empujando, ¿sí? Lo que va a hacer es que la fuerza cortante en algún momento va a lograr quebrar nuestro pequeño pincho. Y obviamente como esto va hacia abajo, va a generar un momento en contra de las manecillas del reloj en el punto A. Y cuando yo hago el análisis de la parte B y C, yo esto que supuse, digamos, con signo positivo, lo voy a suponer aquí con signo contrario. ¿Por qué? Por la tercera ley de Newton. Si yo aplico una fuerza en un cuerpo, este cuerpo me va a devolver esa misma fuerza con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Igual el momento, aquí está positivo, aquí va a estar negativo. Y obviamente a esto le vamos a llamar M y B, momento y corte, y a estos de acá les vamos a llamar momento primo y corte primo. Obviamente, si acá los símbolos me quedan negativos a la hora de resolver, quiere decir que el momento y el corte están actuando al revés. Eso es lo único que me va a querer decir, ¿no? Que si el corte yo lo supuse hacia abajo, entonces va a ir hacia arriba. Que si el momento yo lo hice en favor de las manecillas del reloj, va a ir en contra. Eso es lo único que va a significar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que siempre vamos a dibujar al momento de hacer un corte, vamos a suponer que ahí se da un momento y una fuerza cortante. Y si logran hacer el experimento en su casita con el pincho que les dije, y van a ver que la pequeña viga esa se pandea, pero si ustedes siguen ejerciendo esa misma fuerza,
ese pequeño palillo se va a quebrar, ¿sí? Entonces, ese quebramiento, digámoslo así, ¿sí? Esa es una fuerza de corte. ¿Por qué? Porque cortó su elemento en un punto. No siempre se da en el centro, ¿verdad? Sino pueden ver, pues, ese experimento. Y pueden probar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes ponen el dedo en el pincho, precisamente en el centro de los dos, o cuando ustedes ponen su mismo dedo más cerca de un punto A o más cerca de un punto B. Con una vez que lo prueben, van a ver cómo salen los resultados, y es bueno para que ustedes hagan, pues, una experimentación de lo que sucede con el corte y el momento, pues, en ese pequeño experimento, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Entonces dice, el momento flexionante y la fuerza cortante del punto C son fuerzas internas, ¿verdad? Todas las que vemos con rojo aquí son fuerzas externas. Y esta fuerza que vemos acá, pues obviamente son puras fuerzas internas porque se están desarrollando a lo interno de nuestra vida. Estas no están a la vista del observador como pudieran estar cada una de todas ellas, ¿no? Entonces dice que vamos a considerar con las fuerzas. Como les explicaba, ¿verdad? Al determinar la fuerza cortante en una viga, siempre se supondrá que las fuerzas internas B y B', que es el corte, están dirigidas tal y como se muestra en la figura anterior. Regresemos, ¿eh? El corte en la primera sección es hacia abajo y el momento es en contra de las manecillas del reloj. El segundo corte es hacia arriba y el momento es a favor de las manecillas del reloj. Eso siempre se va a suponer así, ¿eh? Ya lo está, ya lo dice la teoría. Por eso se los puse con rojo. Ahora, al determinar la fuerza, pues siempre se supondrá que las fuerzas internas de corte se están dirigidas tal y como se muestra en la figura anterior. Si al hacer los cálculos obtenemos un valor positivo, significa que la suposición fue correcta. Y si es negativo, significa que el corte está dirigido en sentido opuesto. Siempre V nos vamos a referir como a la fuerza cortante. La fuerza cortante es un escalar y es la fuerza cortante en un punto dado de la viga. La misma consideración de signo se va a usar para los pares de momento internos, ¿verdad? M y M'. Tal y como lo vemos aquí en esta gráfica, así vamos a determinar siempre nuestro corte y nuestro momento. Ya lo dice que siempre se va a suponer así. Si yo obtengo un resultado positivo, significa que van al revés. Eso es todo lo que debemos de saber, ¿verdad? Y por eso hemos traído, pues, esta parte teórica ahí muy importante. La fuerza cortante V y el momento flexionante M en un punto dado en una viga son positivos cuando las fuerzas y los pares internos que actúan en la viga están dirigidos tal y como se muestra en la figura. Aquí en la figura obviamente nos se refieren a el inciso A de nuestra figura, ¿verdad? Entonces las fuerzas internas en la sección, pues el corte cuando va hacia abajo es positivo y el momento cuando va en contra de las manecillas del reloj es positivo. Es negativo cuando el corte va hacia arriba y cuando el momento va a favor de las manecillas del reloj. Entonces ya está aquí. ¿Cuál es el efecto de las fuerzas internas? Pues el corte no está nada más que, obviamente, como su nombre lo indica, pues cortando nuestra viga en algún punto, o sea que se va a llegar a romper. Y el momento flexionante, pues, ¿qué es lo que hace? Es lo que hace es pandear la viga, ¿verdad? Si ustedes, un clásico ejemplo del pandeo, ¿sí? Es los cables de la electricidad, ¿sí? Esos, por efecto de la gravedad y su propio peso, siempre van a estar pandeados, ¿verdad? Nunca, por más que se pueda hacer en el cable
de ponerlo lo más tenso posible, nunca va a quedar recto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está actuando la gravedad, el peso y obviamente este tipo de fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas internas de nuestro elemento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el efecto que producen? Pues que la viga se puede cortar en algún punto y el otro que se pueda pandear. Entonces, como les digo, los que puedan tener pues esos palillos de pinchos que son un poco largos, lo ponen en medio de, lo más fácil que tienen ustedes son a la mano, son 2 vasos, ¿verdad? Los ponen boca abajo, ponen su palillo de pincho, le ponen un par de masking tape en cada uno de los extremos, ¿sí? Y con su dedo presionan hacia abajo, ¿verdad? Un poquito van a ir presionando, van a ustedes a encontrar, pues, el efecto que se da en C. Y obviamente, si siguen presionando y presionan muy duro, lo que van a obtener es cortar ese elemento y se va a quebrar, ¿sí? Ese es un experimento, pues, lo más cercano posible a la realidad de esto que pasa aquí, ¿sí? ¿Por qué estudiamos esto? Porque ustedes, obviamente, el día que sean ingenieros civiles, pues van a tener que tomar en cuenta, ¿sí? Como les digo, el peso del concreto, el peso del hierro y encima lo que puedan poner encima de una viga o precisamente encima de una viga, ¿verdad? ¿Y por qué estamos estudiando esto? Para minimizar los efectos que puedan ocurrir y diseñar de forma tal que no podamos tener accidentes en lo que vayan a construir. Imaginémonos que hacen mal los cálculos del corte y de momento en una viga y construyen la casa con esa viga. ¿Qué va a pasar? Precisamente esto, ¿verdad? Se va a pandear y va a llegar a un punto en que va a romper y se va a caer. Y a nadie de nosotros nos gusta que si le encargamos el trabajo a un ingeniero civil, pues se nos caiga la casa encima, ¿eh? Y al ingeniero civil, pues tampoco le va a gustar que sus construcciones se estén cayendo en todos lados. Entonces, esta sección, como todas las que hemos visto, pues son bien importantes para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a considerar esta configuración al momento de que estemos haciendo un corte cualquiera en una viga y si nos sale negativo, quiere decir que esto está al revés. Eso es lo único, ¿verdad? Que aquí va hacia arriba y aquí va a favor de las manecillas del reloj y que en esta parte, pues, está así cambiado, ¿verdad? Bueno, entonces, si pudieran hacer ese experimento solito en su casa, así como de autodidactas, ¿verdad? Sería excelente, ¿verdad? Para ver qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como una convención? ¿Sí? Que la fuerza cortante C es positiva cuando las fuerzas externas, cargas y reacciones que actúan sobre la viga tienden a cortar la viga en C, tal y como se indica en la figura 7.9b anterior. ¿Sí? Aquí. Y el momento flexionante es positivo, ¿sí? Cuando tenemos el efecto que se hace en ese sentido. Okay. Aquí. O sea que si hacemos nuestro experimento en casa, ¿sí? Ustedes van a apachar la viga hacia abajo, ¿sí? Entonces, por lo regular, esa es la forma natural de actuar de todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas dependen de la masa y la masa, al momento de volverse fuerza, depende de la gravedad. Entonces, la gravedad, ¿hacia dónde actúa? Pues la gravedad es un vector universal que siempre actúa vertical y hacia abajo, y ese es su movimiento natural. Cuando ustedes presionen su viga hacia abajo, va a ser el movimiento natural. Por eso es que esta convención, ¿sí?, debe de ser, pues, de esta forma. Cuando tengamos este ejemplo, ¿sí?, que nuestra viga se está pandeando en forma de U, entonces tenemos una convención positiva. Si en cambio se pasa lo contrario, ¿verdad?, que esto se pandea para arriba,
¿sí? Tenemos nuestros momentos y nuestros cortes negativos, ¿verdad? Porque no están haciendo un movimiento natural. Entonces, ¿cómo podemos hacer, ¿sí? Para ver experimentalmente qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, como yo les dije que usaran unos vasos, ¿verdad? Lo que pueden hacer es, en lugar de apachar la viga o de presionar su dedo contra la viga hacia abajo, van a hacer el movimiento contrario, ¿va? Presionarlo hacia arriba. Cuando ustedes tienen una fuerza hacia arriba, pues es, digámoslo así, es una fuerza antinatural, ¿verdad? Porque por lo regular estos elementos están diseñados para soportar paredes, losas y todo eso. Entonces, todos los movimientos naturales, por ejemplo, de una casa, es que su viga o su losa se tenga un ligero pandeo que es casi imperceptible a la vista hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Por efectos de la gravedad. O sea, la gravedad es tan potente que deforma cualquier tipo de estructura, por mínimo que sea, pero milimétrica o microscópicamente lo podemos determinar, ¿verdad? Que sí hay un pequeño pandeo debido a la gravedad. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros vamos a hacer los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. ¿Cómo? Pues dependiendo de todos estos factores que les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues no es nada más que no hay otra cosa que no hayamos hecho antes. Primero, si hay fuerzas distribuidas, calcular áreas y centroides. Luego, con la sumatoria de fuerzas en X, fuerzas en Y y de momentos, vamos a calcular todas las reacciones. Luego, imaginariamente, vamos a cortar la viga en una sección, ¿sí? Y vamos a suponer estos movimientos de corte y de momento, que son fuerzas internas. Entonces, teniendo la convención de estos signos, ¿sí? Procedemos a hacer diagramas de cuerpo libre de cada una de las partes que vayamos a analizar. Por ejemplo, dice que de cajón debemos hacer, por lo regular, 2 cortes en una viga, ¿sí? Y como ven, ¿sí? Aquí yo solamente tengo una carga aplicada, pero podría tener pues muchas más, ¿verdad? Entonces, obviamente ya nos están dando un ejemplo de cómo elaborar nuestros diagramas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues primero, como siempre, hallar sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, ¿sí? Hacer las reacciones en A y en B y obviamente luego de tener todos esos datos ya vamos a proceder a hacer nuestros cortes imaginarios en la viga. Y por lo regular dice que debemos de hacer, perdón ahí, debemos de hacer 2 cortes, ¿sí? Vamos a suponer un punto C aquí, que está en algún punto aquí en L medios, y otro punto de corte aquí que le hemos llamado E, que va a estar también en un punto cualquiera entre este otro L medios, ¿verdad? ¿Qué han supuesto aquí? Básicamente, ¿qué es lo que está pasando con esta viga? Entonces, obviamente, si ustedes logran observar que solamente hay una carga puntual, que el movimiento normal de la viga va a ser deformarse hacia abajo, ¿verdad? Actuar como que estuviéramos en una U, ¿sí? Y ese es el movimiento natural de nuestra viga y obviamente vamos a tener las consideraciones que vimos de las convenciones de puntos, ¿verdad? Que el corte positivo va hacia abajo y que el momento positivo va en contra de las manecillas del reloj. Entonces vamos a hacer 2 cortes y obviamente vamos a analizar, ¿sí? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para cada sección de la viga, ¿sí? Vamos a hacer una de A hacia C, otra de C hacia E y otra de E hacia B. Permítanme un segundo, jóvenes.
Bueno, perdón la interrupción, jóvenes. Y obviamente, pues vamos a usar nuestras ecuaciones de equilibrio para resolver cada uno de esas incógnitas, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos aquí, por simetría, como solo hay una carga, ¿sí? Al hacer la sumatoria en Y, pues vamos a tener que las reacciones pues van a estar repartidas por la mitad de la carga en cada en cada uno de estos puntos, ¿verdad? Para que se mantenga en equilibrio, ¿verdad? Entonces, como siempre, ¿verdad? De la figura anterior, vamos a tener que la sumatoria de momentos, ¿sí? Vemos que aquí P está haciendo un momento a favor de las manecillas del reloj, o sea que es un momento negativo, que tenemos menos PL medios, y B por Y, BY va a estar aplicado en una distancia L medida desde el punto A, ¿no? Entonces, cuando nosotros despejamos, vemos que que BY va a valer P medios, que era lo que mirábamos aquí, ¿no? Y de la sumatoria de fuerzas en Y por simetría, pues obviamente vamos a tener que también que HY es P medios, ¿eh? Y la sumatoria de fuerzas, oye, aquí me confundí, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? La sumatoria de fuerzas aquí en X, esta es una figura, bueno, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y nuestra reacción en A, en el eje X, es 0 también, ¿eh? Y ahora, pues ya determinando todo lo externo, podemos considerar ya las fuerzas internas de nuestro momento. Entonces, lo primero que hacemos es, como siempre, hacer, pues obviamente, nuestro corte, ¿verdad? Hacemos los cortes, como les dije, aquí en dos partes de nuestra viga y vamos a obtener este diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y luego con el segundo corte, pues como ven acá, vamos a considerar primero del punto A al punto C el primer corte y vamos a hallar nuestras incógnitas, ¿verdad? Y luego vamos a considerar, como ven ustedes, desde A hasta E, ¿sí? Y vamos a considerar los mismos movimientos, ¿verdad? Obviamente siempre aquí va a haber una distancia X que puede ser cualquier punto entre A y antes de la aplicación de la carga en P, y también esta distancia X va a ser cualquier punto entre este punto de aplicación de la carga P y B, ¿verdad? Por eso le llamamos X. Y obviamente este pedazo que siempre nos queda aquí va a ser la longitud total de la viga menos la parte X que tenemos acá. Y esta va a ser la consideración que siempre vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hacer dos cortes. El primero tomamos siempre de A hacia C y en el segundo corte vamos a considerar también desde el punto A hasta el punto E, tal y como se muestra aquí en las figuras que tenemos en nuestra pantalla, ¿verdad? Y luego lo que hacemos es, obviamente, hacer el diagrama de cuerpo libre de A, que es así como lo tengo yo aquí, ¿sí? Y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? En Y tengo a RA y tengo el corte V. No tengo ninguna otra fuerza que me esté actuando entre A y C. Entonces hago mi sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces yo tengo que el corte va a ser igual a la reacción en allí. Y me ha quedado, ¿sí?, que mi corte es positivo.
como el resultado me dio positivo, entonces yo asumo que esta posición es correcta. Y luego, pues obviamente hago mi sumatoria de momentos en C, ¿sí? ¿Dónde está C? Pues C es en este punto, y en este punto en C se está generando, miren, este momento. Entonces, ese momento debe ir en la sumatoria de momentos. Ahí está, ¿no? Es el momento que se genera en el mismo punto C, y le voy a restar el momento que se genera, que es generado por la reacción en A. ¿Por qué? Porque si yo tomo mi punto de referencia en C, lo que hace esta reacción es hacer un movimiento de rotación en favor de las manecillas del reloj. Entonces es un movimiento de momento negativo. Y este momento, como dijimos, lo vamos a considerar siempre positivo. Entonces mi sumatoria de momentos en C, pues obviamente si despejo para M, voy a tener que es la fuerza AY, la reacción, multiplicada por una distancia X que no conozco. Como AY ya lo hallamos, ¿verdad? Vale P medios, entonces el momento queda pues PX partido L, ¿sí? Y vamos a probar esta ecuación para los dos puntos que tenemos acá. ¿Cuáles son los dos puntos que vamos a probar para A? Digamos, vamos a probar los extremos. Yo voy a probar para la distancia que hay del punto A hacia A, que es 0, y la distancia que hay del punto A hacia la aplicación de esta fuerza, que va a ser, pues, L medios. Entonces, siempre vamos a aplicar con X igual a 0 y X igual a, no siempre, ¿verdad? Para este ejemplo, hasta L medios, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿sí? Con X igual a 0, todo esto se va a valer 0. Entonces, el momento en el punto A es 0. Y luego, tengo L medios y lo sustituyo con X. Entonces, L medios va a quedar L por P, PL, y 2 por 2, pues 4. Y nos va a quedar que va a ser un momento positivo y que va a ser PL cuartos y es positivo. O sea que está correcta la consideración y mi movimiento es natural. ¿Sí? Y luego vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la sección del diagrama de cuerpo libre de la sección E hacia B, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y nuevamente tenemos esta parte, ¿verdad? ¿Dónde la vamos a tener? Ay, perdón. ¿Dónde la vamos a tener? Pues la vamos a tener aquí, ¿ven? De E hacia B. Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre de E hacia B, yo tengo que, miren, mi reacción en B va hacia arriba, mi corte en B va hacia arriba. ¿Eh? Mi reacción en B va hacia arriba, mi corte B' va hacia arriba y lo igualamos a 0. Entonces me da un corte negativo. ¿Eh? Y es lo que vemos, pues, en básicamente en los diagramas que vimos anteriormente. Por ejemplo, en el punto A, me está generando una reacción de P medios. ¿Sí? Va de 0 a P medios. Y se mantiene constante. En el punto de aplicación de la carga, ¿sí? La carga aquí, miren, vale P. Y va hacia abajo. Entonces, mi reacción vale P medios, ¿verdad? Y va hacia abajo. Entonces, aquí mi dirección sería un vector hacia arriba.
luego se mantiene constante y al llegar a la carga puntual vale P, si aquí hay P medios, aquí va a haber otro P medios. Entonces, esta distancia que hay de este punto hasta este punto vale P, que es la carga P que vemos precisamente aquí a la mitad de nuestra viga. ¿Ven? Entonces, aquí, de aquí para acá, baja y se vuelve a mantener constante en menos P medios. ¿Y cuál es nuestra última reacción? Pues nuestra última reacción, miren cómo es reacción en B es hacia arriba, P medios. Entonces, precisamente viene el P medios, si voy aquí de menos P medios más P medios, voy a llegar a 0. Y se cierra exactamente mi diagrama de corte. Sube a P medios porque mi reacción en A es P medios positivo, se mantiene constante, tengo una carga P que baja en dirección vertical de manera que sea P, se mantiene constante y como nuestra última reacción en B también es P medios, va hacia arriba. ¿Cómo se ejemplificaría con números? Por ejemplo, si la carga vale 100, ¿sí? De aquí para acá tenemos 50 positivos. Vamos con 50 positivos aquí. Luego, como vale 100, es 50 menos 100, va de 50 a menos 50. Y se mantiene constante. Y menos 50, cuando yo le sume la última reacción en B, que es otro 50, entonces menos 50 más 50 me queda 0. Y se cierra mi diagrama de corte. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que significa este diagrama. Ahora que yo tengo un vector que va hacia arriba positivo, se mantiene constante, luego baja la carga aplicada completa, puntual que tenemos ahí, se mantiene constante y luego sube y cierra mi diagrama. Obviamente, esto es constante cuando tenemos cargas puntuales. Cuando no tenemos cargas puntuales, pues obviamente yo no voy a tener un rectángulo, voy a tener triángulos, ¿no? Como decimos aquí, si tenemos cargas puntuales, tenemos constantes. Si tenemos cargas distribuidas, tenemos lineales. Y aplicamos aquellos conceptos de física básica, ¿verdad? Si yo tengo una constante, de una constante voy a obtener una lineal si hago una integración. Y si tengo una lineal, pues cuando haga mi siguiente gráfica voy a tener una cuadrática. Ahí se comporta de la misma manera y es el mismo concepto de graficar cuando veíamos pues las gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Es la misma historia aquí, ¿verdad? De una línea, de una constante, obtengo una lineal. Y si tengo una lineal en el de aquí arriba, lo que voy a obtener aquí abajo es una parábola. Así es, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿De qué va a depender? De que si aquí es una pendiente positiva o pendiente negativa. De eso va a ser así, ¿verdad? Entonces, por el momento nos vamos a quedar allí y vamos a seguir nuestra clase teórica, pues el día lunes. Mañana, como les comenté, yo estoy un poquito atrasado con unas calificaciones y mejor vamos a dar un descanso para que yo me pueda poner al día con todo lo que tenga que calificar. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Oye, creo que no. No, por el momento no, ¿verdad? Lo vamos a ver más fácil cuando estemos viendo ejercicios con números, ¿verdad? Entonces, nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Voy a